UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos al podcast Diálogos sobre China y el mundo. Una vez más, retomando conversaciones que habíamos pausado por una primera temporada, pero aquí estamos para hablar sobre Ucrania a 2 años del inicio del conflicto. Me acompaña el día de hoy Jorge Galván. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Andrei? También. Un gusto saludar a la audiencia y pues contento por retomar este ejercicio de intercambio de ideas, ¿no? Sí, han pasado muchas cosas desde que lo pausamos, Muchísimas. pero vamos retomando esta conversación, Jorge. ¿Qué ha pasado? A ver, platícanos en Ucrania, con Rusia, con China. Sigue siendo uno de los principales temas del mundo actualmente, ¿no? Cuando nosotros iniciamos este ejercicio el año pasado, por ahí charlamos en algunas ocasiones respecto al tema y siempre tratando de analizar y dejar fuera pues cifras que son de alguna forma negativas, ¿no? Con motivo del segundo aniversario de esto, el 24 de febrero pasado, se publicaron algunas cosas muy interesantes, ¿no? Que hacen mención de pues la magnitud de lo que se ha vivido en esa región de lo que se conoce como Europa del Este. Actualmente, según cifras de Euronews, el 18% del territorio ucraniano está ocupado por Rusia. Y el desplazamiento de los ucranianos debido al conflicto pues es muy grande, ¿no? Uh-huh. Un punto importante que ha sido muy controversial, sobre todo por los temas humanitarios que se viven en otras regiones y latitudes, o incluso por situaciones internas de los propios países que han estado patrocinando gran parte del conflicto, llámese Estados Unidos y la Unión Europea principalmente, Uh-huh. pues es el tema del apoyo militar, ¿verdad? Ha causado mucha controversia, incluso Estados Unidos tiene todavía pendientes por liberar recursos que se habían manejado en una cifra por ahí de los 95 mil millones de dólares, ¿no? Para sus 3 temas importantes que son, pues el de Ucrania principalmente, el tema de el conflicto en la Franja de Gaza, Uh-huh. o esta situación tan controversial, ¿no? Del magnicidio que se está dando por ahí, y el tema de Taiwán. El Congreso deseaba descartar, o bueno, los republicanos deseaban sumar el tema de el problema migratorio en la frontera con México, pero los demócratas no deseaban subir este tema al paquete y por ahí está el debate, ¿no? Aquí aproximadamente la Unión Europea pues ha destinado recientemente a cerca de 50 mil millones de euros como apoyo, ¿no? Uh-huh. Y Estados Unidos desea garantizar por lo menos 60 mil millones de euros que le prometieron al gobierno de Zelensky en las últimas reuniones o las reuniones más recientes que ha tenido Joe Biden con ellos, pero pues es un tema también político, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita en las elecciones, ¿no?, de Estados Unidos el tema se está politizando aún más, entonces vamos a ver cómo esto va a ir evolucionando en la toma de decisiones del gobierno de Estados Unidos porque lo están utilizando, ¿no? Lamentablemente, pues el ser humano no entiende, ¿no? Estamos ya ante 2 conflictos enormes, como si estuviéramos en otra época, ¿no? Acabamos de pasar por esa Segunda Guerra Mundial hace ya 60 años o más y nomás no vemos, ¿no? Cómo el ser humano pueda entender que la diplomacia y otros mecanismos puedan solucionar estos temas, pero es un asunto que esperemos que se solucione de una forma civilizada, aunque el panorama es complicado, ¿verdad? Están ahí inmersos varios actores. Ahorita vamos a introducir la variable China para ver cómo ha evolucionado, ¿verdad? Porque recuerdo que esa charla la enfocamos mucho hacia, bueno, ¿y qué participación tiene China? De hecho, creo que fue el podcast inicial, ¿no? Con el que iniciamos el episodio inicial, piloto, ¿no? Entonces, pues qué bueno que también estamos iniciando esta conversación de esta nueva temporada con este tema, ¿no? Retomando aquel primer episodio. Entonces,
Estamos viendo un tablero geopolítico, Jorge, donde Estados Unidos y la Unión Europea están apoyando directamente y explícitamente al gobierno de Ucrania. Y está resistiendo, ¿no? Algo que quizás Rusia no se esperaba, ¿no? Quizás ellos lo que esperaban, me acuerdo de esa primera conversación, es que esto se resolviera en cuestión de meses, quizás, ¿no? Era la promesa. Sí, entonces ya se fue para 2 años el conflicto y quién sabe cuándo termine, ¿no? Fíjate que mucho se ha dicho, ¿no? Cómo esta ayuda al final termina por ser un gran negocio para empresas del sector armamentista que pesan mucho en el lobby estadounidense, ¿no? De hecho, el propio secretario de la Defensa, Lloyd Austin, declaró hace poco que pues algo así como, parafraseando lo que mencionó, pues que este dinero debía de aprobarse porque justo estaba ayudando a que la economía estadounidense se mantuviera en ritmos de crecimiento aceptables, ¿no? Uh-huh. Lo que significa que, pues cuando tú vinculas el factor del negocio de este sector a un tema tan controversial como lo es la relación entre vecinos de rusos y ucranianos, pues es bien difícil pensar y por lo que se ve, pues cuesta trabajo encontrar una ruta de resolución diplomática, como tú bien lo señalas, a esto, ¿no? Uh-huh. Incluso ha habido declaraciones fuertes, muy criticadas, por cierto. Recientemente, ahí está la que hizo el líder de la Iglesia Católica respecto a que Ucrania debía afrontar el tema y la responsabilidad y pedir ya el fin del conflicto, ¿no? Uh-huh. Prácticamente mostrarle al mundo o informarle al mundo sobre la rendición, uh-huh. Cosa que desde Ucrania pues pesó mucho, sobre uh-huh. todo por los dirigentes de la Iglesia Católica Ortodoxa que son parte importante de la sociedad ucraniana. Uh-huh. Entonces aquí estos montos de dinero, Andrei, pues resultan ser bastante criticables cuando las propias sociedades de estos países tienen tantas necesidades al interior, ¿no? Sí, definitivamente. Todavía Estados Unidos, la Unión Europea, tiene sus asuntos, ¿no? Sociales, desigualdad, ¿no? Aunque no tan marcada como en los países latinoamericanos, pero es una de las controversias que genera el ver cuántos millones, miles de millones de dólares, de euros se están destinando a un conflicto y sobre todo no a la resolución, sino a temas militares, ¿no? Que tienen que ver más con confrontación que con una solución pacífica, ¿no? Mesas de diálogo, etcétera. Mientras que estos temas al interior de estos países, llámese el montón que conforman la Unión Europea o el propio Estados Unidos, persisten, ¿no? Hay temas sociales, económicos, de salud pública, ¿no? Que tienen, ¿no? No son países perfectos estos que conforman la Unión Europea. Entonces, sí, es algo muy fácilmente criticable y más en esta época, ¿no? Donde la guerra se va a manifestar en distintos frentes, ¿no? Tú lo has comentado, ¿no? Este concepto de guerra híbrida, ¿no? Ante la que estamos y cómo hay muchas opciones para la confrontación y no nada más el ataque directo militar, ¿no? Entonces sí, es algo que indigna en la época en la que estamos y con tanto medio también de comunicación, ¿no? Que se presenta para que los países pues no tengan un pretexto, ¿no? Para sentarse y dialogar y encontrar esos mecanismos. Incluso hablando de esto, fíjate, este nuevo paquete que se sometió a la discusión y posible aprobación del Congreso de Estados Unidos, que ronda por ahí de los $95,000 millones, algunos críticos sobre este dinero hacían mención que esa cifra podía ayudar a resolver 3 veces el problema de los sin casa en Estados Unidos, uh-huh. que es una crisis social uh-huh. muy, muy severa, ¿no? Sí. Nunca antes en su historia habían vivido lo que actualmente se está viviendo y pues una persona que ha visitado las principales ciudades de aquel país recientemente se ha dado cuenta de ello. Uh-huh. Es muy, muy visible, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta cómo los intereses de la sociedad, del ciudadano de a pie, como decimos coloquialmente, uh-huh. pues quedan muy por debajo de los intereses de los grandes corporativos y empresas que
influyen de ambos lados, ¿no? Porque también el sector armamentista para la economía rusa es muy importante. Estamos hablando de una superpotencia en el tema militar y pues justo esta actividad, este conflicto ya de 2 años le ha permitido a la economía rusa pues mantenerse avante, ¿no? Incluso para sorpresa de muchos especialistas, de los buenos resultados, a pesar de todas las sanciones que ya se pierden en el número, ¿no? 7,000, 9,000, ya no sabemos ni cuántas van, pero que aún y con todo ello, la economía rusa, al igual que la estadounidense, se mantienen de pie en gran medida gracias a tanto dinero que a los sectores armamentistas está fluyendo, ¿no? Sí, definitivamente, pues es parte de la comprensión de cómo un país como Estados Unidos se convierte en potencia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues sí, claramente el sector armamentístico, militar, va a ser clave, ¿no? Para que ese país se consolide como la potencia de nuestra época. Entonces, yo creo que son apuestas que los gobiernos están haciendo en temas que ya están probados para ellos, que pueden redituarles para consolidarse como las potencias que han sido en los últimos años. Entonces, están poniendo ahí su dinero, ¿no? Podemos aquí hacer discursos, ¿no? Para criticarlos, pero ¿de qué más? ¿De qué más hay que hablar, Jorge? Mira, yo digo, las cifras que manejan las agencias de noticias europeas y algunos medios estadounidenses hablan pues del número de personas que han fallecido lamentablemente por esto. Al final sabemos nosotros que la propaganda en épocas de guerra pues es bastante engañosa, ¿no? Sí. Y se utiliza como un arma importante para influir en la audiencia. Más allá de mencionarlas, digo, son cifras que distan mucho de tener un punto intermedio, porque los medios de Estados Unidos y de Europa pues hablan de un número muy por encima de muertos en el lado ruso, Sí. de los que la propia Rusia reconoce y viceversa, ¿no? Ellos hablan que Ucrania ha sido... Al final estamos hablando de pues una crisis humanitaria. Por ahí una infografía que consulté hace tiempo ya hablaba que cerca de 20 millones de ucranianos se han visto forzados a moverse dentro del país o bien a salir del mismo, ¿no? Por esta cuestión. Y esto pues alarma mucho en el sentido humanitario, ¿no? Como todos los conflictos en el mundo. Y nos hace, creo yo, Andrei, preguntarnos si esto que se le llama la Primera Guerra Mundial híbrida se convirtió ya en una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí, bueno, esa es una pregunta importante, ¿no? Para hacernos, porque pues sí, ya estamos con esas lecciones que dejó esa Segunda Guerra Mundial y ya estamos viendo al menos 2 conflictos importantes, ¿no? A nivel mundial está también ahí la situación de la Franja de Gaza, Israel, que no vamos a abordar mucho en este episodio, pero se ha sumado, ¿no? A estos conflictos a nivel internacional. Entonces, yo quiero preguntarte, a ver, Jorge, ¿tú qué haces para informarte, ¿no? Ante esta situación de los medios de comunicación que tú describes, ¿no? Cuando consultamos, no sé, la BBC o Euronews, nos dicen una cosa abismal, ¿no? Sí. En cuanto a diferencias se refiere, pero tú también te informas entonces con RT y tratas de equilibrar las cosas ahí. ¿Cómo te informas? Cuando uno le da seguimiento a algunas personas importantes en estos temas, ¿no? Hay uno en particular que desde hace años me dejó esta recomendación, digo, él la lanza de manera general y ya los que lo escuchamos y leemos desde hace mucho tiempo, pues tomamos lo que nos conviene de esto, ¿no? Y él siempre hace mención de la importancia de llevar a la práctica de la vida de las personas el método dialéctico, ¿no? El siempre tener la tesis y la antítesis de un tema. Entonces, cuando uno se encuentra interesado en aprender sobre o informarse sobre algún conflicto que está ocurriendo, ¿verdad?
pues te das cuenta que hay dos grandes versiones que en mucho contrastan, ¿no? Sí. Que no encuentras esos puntos intermedios en donde digas tú, ok, o sea, se van de plano a los extremos, ¿no? Entonces sí, yo siempre recomiendo, incluso lo hago con las personas cercanas a mí, mis alumnos, el consultar las fuentes del mundo, pudiéramos decir, anglosajón-europeo, ¿verdad? Ahí están algunas que tú mencionas, ¿no? Los medios estadounidenses, que también tienen su sesgo, incluso partidista al interior de del país, y algunos medios europeos, ¿verdad? Ingleses, alemanes, franceses. Pero está también el leer a los otros. La alternativa. Exacto. Ahí hay dos grandes medios en Rusia que son Sputnik y RT News o Russia Today. Y lees también a la prensa cercana a ellos, ¿no? Como lo son la prensa china. Algunos dirán, y me lo han mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Que dices tú, bueno, pues es que los medios de allá, haciendo mención a los rusos, a los chinos, pues están controlados por los gobiernos, ¿no? Sí. Cuando pues de este lado o son los gobiernos o son los empresarios, que no sé qué sea peor, que también tienen la injerencia en los mismos, ¿no? La BBC te lo dice, te lo muestra ahí, un medio fondeado por el gobierno inglés, DW te lo dice también, un medio fondeado por el gobierno alemán, France 24 también, o sea, todas las grandes potencias en el mundo tienen sus agencias de medios, ¿no? Entonces acá hay que contrastar y uno sacar sus conclusiones. Creo yo que eso es lo más recomendable, ¿no? Yo creo que sí, es lo más sano para equilibrar los puntos de vista, porque sí, nos enfrentamos a eso que mencionas, ¿no? Al final de cuentas, los medios de comunicación son de alguien, ¿no? Y ese alguien tiene intereses y va a tratar de cuidarlos, de él o de sus colegas, colaboradores, quien sea, ¿no? Empresarios, gobiernos. E influir, ¿no? Quienes te siguen, quienes te escuchan. Ahí está tal vez el ejemplo moderno más notorio que es Elon Musk, ¿no? Haberse dado el lujo de comprar toda una red social. Sí. ¿Sí? Sí. Y cuando él, ya no sé si es válido hablar de tuitear, ¿no? Pero pues, esta palabra nos quedó ahí, ¿no? Sí. Cuando él tuitea algo, pues nada más observas tú los millones de personas que lo siguen en esa red y tiene sí o sí un impacto, ¿no? Tiene un peso y lo hacen con... ahora fue muy controversial los tweets que hizo relacionados al discurso del Estado de la Unión de Joe Biden en estos días, ¿no? Entonces nos damos cuenta que cuando los medios pertenecen a alguien, como tú bien lo señalas, pues hay intereses detrás. Ya sea un gobierno o sea una empresa como tal, ¿no? Sí, eso pasa aquí, en estos países que hemos nombrado, llámese Rusia, China, Estados Unidos, Europa. Entonces no estamos exentos, ¿no? Así que yo diría que esa es una muy buena recomendación que puede salir de este podcast, ¿no? El equilibrar los puntos de vista y que cuando nosotras leamos una noticia, asumamos que de ese noticiero hay gente que está detrás y que, tendrá sus intereses. Así que, a ver, Jorge, retomando esta pregunta, ¿no? Tan complicada y yo diría difícil de responder ahorita, esta primera guerra mundial híbrida, pero antes expliquemos este concepto de guerra mundial híbrida. ¿Qué es? ¿A qué se refiere, Jorge? Mira, las personas que escriben sobre conflictos entre países y estas relaciones internacionales, ¿no? Hablan de que una guerra híbrida se basa no nada más en el apartado militar, sino entran dentro del conflicto otros campos de acción, ¿no? Acá hablamos en particular de aspectos comerciales, ¿sí? Aspectos financieros, económicos en lo general, cuestiones diplomáticas, de propaganda, incluso a otros sectores como la parte artística, deportiva, empresarial. O sea, todo esto empieza a minarse y a tener
una inestabilidad en todos estos ámbitos del funcionamiento de un país cuando se encuentra viviendo o atravesando por una guerra híbrida. Incluso en el tema de propaganda viene a ser muy fuerte, ¿no? Ujú. Por ahí hubo unos ejercicios en una red social, en YouTube, que hablaban o trataban de ejemplificar que incluso en México se vivía algo similar, ¿no? Digo, es un tema aparte, pero nada más para dimensionar que en muchas latitudes del mundo ocurren este tipo de guerras híbridas, Ujú. ¿sí? Se le llama así pues porque no nada más es la guerra convencional de disparos y bueno, hoy ya le sumas misiles y estas armas cada vez más Atómicas. sofisticadas, Ujú. drones, ¿no? Que se han puesto tanto de moda, pero le va sumando esta otra parte, ¿no? Ujú. Que Rusia es el ejemplo tal vez que estudiarán las personas que estudian sobre esto en el futuro, cuando se siga profundizando el estudio y la comprensión de lo que es el concepto de guerra híbrida. Ujú. Estamos entonces ante un fenómeno que incluye muchas dimensiones, muchos aspectos donde estas grandes superpotencias se enfrentan y no nada más va a ser lo militar, sino todos estos aspectos que tú has nombrado donde están compitiendo y confrontándose para ver quién se queda con la batuta, ¿no? A nivel internacional, el liderazgo mundial. Y la pregunta concreta es entonces, Jorge, si esta primera guerra mundial híbrida ante la que estamos, conformada por múltiples frentes de confrontación, de conflicto, es ya la tercera guerra mundial, ¿no? A mí me parece, o me gusta pensar que no. Yo quiero pensar que no porque Eres más optimista. soy de los optimistas, sí, creo que todavía estamos en un punto donde puede haber, pues por ahí, una consideración de parte de estos líderes. Creo que en este sentido la variable China puede jugar un peso importante para calmar al líder ruso, ¿verdad? Porque como sabemos, se ha manejado de una manera ambigua desde el principio Sí. que está ahí el conflicto, ¿no? No declaró, no señaló, digamos, al ruso directamente, pero tampoco impuso las sanciones, ¿no? Entonces, está ahí en una ambigüedad donde coopera, sí pero no, ¿verdad? Una ambigüedad estratégica, le dicen los que estudian al gigante asiático. Así Yo creo es. que esa variable puede hacer que esto no se salga de las manos, aunque luego está también eso que ya comentábamos antes, ¿no? Que hay ya en Medio Oriente un conflicto que no es nuevo, ¿no? Tiene una historia profunda, ¿no? Bíblica. Bastante, ¿no? Y Siglos quién y sabe, siglos. así es, que quién sabe qué vaya a pasar con eso. Entonces, yo creería que todavía no estamos ante una tercera guerra mundial. Para eso me parece además que faltaría que se involucraran muchos más países, ¿no? Para ya considerarlo en un conflicto mundial, ¿no? En una escala, creo que ahorita todavía estamos en un conflicto donde están directamente confrontados Rusia, Ucrania, hay otro, el Medio Oriente, como hemos dicho, y bueno, reconociendo los enormes apoyos, ¿no? Que comentábamos al principio de parte de Estados Unidos, Unión Sí. Europea. Para mí, que se considere guerra mundial, estos países de la Unión Europea occidentales, ¿no? Anglosajones, como decías, tendrían que estar en el frente de batalla directo para que esto ya se considere una guerra mundial. Sí. ¿Qué opinas? Mira, cuando nosotros nos remontamos a la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, creo yo que era mucho más fácil identificarlas como tal por precisamente dos condiciones, ¿no? La primera, que se involucraba un número importante de países, y la segunda, tal vez más importante, era que el conflicto se expandía en varios frentes Sí. simultáneamente del mundo, ¿no? Sí. Empezaba en un lugar, Primera Guerra Mundial, ¿no? Y termina en otro totalmente Exacto. distinto, ¿no? Que nada tiene que ver ese asesinato del sobrino del archiduque. Sí. Ajá. Y la Segunda Guerra Mundial es todavía más Ajá. evidente, Sí. cómo inicia también en una Sí. región, ¿verdad?, de Europa, Ujú. y se va expandiendo Sí. prácticamente a los 5 continentes, ¿no? Sí. A lo largo de los, 6 años de Ujú. duración. Acá creo yo que si pusiéramos esas dos condiciones, solo se cumpliría la primera. Ujú. Porque el involucramiento de varios países está ahí. Si tú financias, tú estás involucrado, Sí. desde mi óptica, Ujú. ¿sí? Si tú mandas armas, tú estás involucrado, Ujú. ¿sí? Los gobiernos que dicen, y el de Estados Unidos, que tal vez sea lo más evidente, ¿no? Ujú. Es el que lidera mucho de esto detrás.
Él siempre ha dicho, no, nosotros no hemos desplegado tropas estadounidenses ni nada, pero los flujos de dinero, ¿verdad? La comercialización, el asesoramiento, el entrenamiento. Digo, ya empezaron a llegar los tanques, los aviones, ¿no? Que afortunadamente, digo, para que no escale más el conflicto, todavía el entrenamiento a los pilotos ucranianos está por ahí pendiente y no se han utilizado, ¿no? Porque esto ya hablaríamos de que si los F-16 que Estados Unidos ha dicho que va a proporcionarle a Ucrania llegaran para allá y se utilizaran, entonces estarían empezando a cruzar el espacio aéreo ruso, lo cual pues haría de la respuesta rusa algo mucho más enérgico, ¿no? Y esto seguramente escalaría. Entonces, cuando se dio aquella reunión que citamos por ahí en un episodio de la famosa base de Ramstein en Alemania, ¿no? A donde Estados Unidos invita por ahí de 40 naciones y todas salen ahí, según eso fue lo que se publica, diciendo que le van a entrar al apoyo, pues por ahí pudiéramos empezar a hablar de que se están involucrando otros países más allá de los dos que inicialmente arrancan con esto, ¿no? Ahora bien, recientemente nos hemos enterado a través de los medios cómo se reconoce que en el frente existen muchas personas que hablan un inglés parecido al de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí haciendo labores de entrenamiento, logística y demás. Están por ahí los polacos que ya reconocieron que efectivamente han desplegado fuerzas especiales allá. Los franceses y alemanes tratando de ser cautelosos, pero sus presidentes y primeros ministros pues a veces los traicionan, ¿no? Y pues sacan verdades ahí importantes. Entonces, ojalá y esto pues no escalara, ¿verdad? Porque entonces sí, si esto se sale de esa región, creo yo que se cumpliría la otra condición. Muy bien. Desde mi punto de vista, esas dos condiciones son claves, ¿no? Muy bien. Pues entonces aquí es el contexto perfecto para incluir ya, yo creo, la variable China y sobre todo lo que pasa ahí en el famoso estrecho de Taiwán, también un lugar que ha estado ahí en un conflicto, jalando intereses el gobierno de Estados Unidos, sobre todo por el tema que ya sabemos, ¿no? Los semiconductores que tanto le importan para su industria electrónica, de autopartes, etcétera. Japón me parece que es otro país aliado de Estados Unidos que está intentando crear puentes junto con la India y Estados Unidos. Entonces lo que ha hecho en toda esa región de Asia Pacífico, o como lo llaman ya recientemente el Indo-Pacífico, ¿no? Tratando de jalar también desde la India, pues es crear alianzas con estos países para contener a China y para contener también a su aliado estratégico que es Rusia, ¿verdad? El país que estamos hablando que está en conflicto. Entonces ahí tienen que estar también los ojos del mundo para ver si esta condición que dices se va a mover de geografía y entonces ya estaríamos bajo esa segunda condición que tú señalas y ya pues declaradamente ante un conflicto de la escala de Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque pues cualquiera de las guerras han dejado claro que son un sinsentido, ¿no? Por las millones de muertes que dejan, que al final de cuentas son jóvenes, ¿no? Los que están al frente de la guerra. Principalmente los que se sacrifican. Así es, los estrategas están allá en sus castillos, en sus cuarteles muy guardados. Búnkers. Así es, y ellos están ahí al frente sufriendo. Entonces, cualquiera que sea el resultado, pues va a ser un sinsentido. Pero fíjate qué cerca estamos de eso, ¿no? Sí. Cuando se habla, ahorita que mencionas justo el tema de Taiwán, estamos a nada. O sea, hay que recordar que lo ha informado el propio ejército de Estados Unidos y las agencias de noticias chinas. Hay desplegados en esa región 4 portaaviones de la naval de Estados Unidos, ¿no? El presupuesto militar, tanto de China como de Estados Unidos, para el próximo año fiscal va a aumentar de manera importante. Incluso por ahí se publicó en estos días cómo tienen un plan el Ejército Popular de Liberación de China, ¿verdad? En el apartado naval, para de aquí al 2028 poder contar con otros 2 portaaviones, pero con avanzada tecnología ya, ¿no? De haber salido al mercado por allá en los 90s, inicios de este siglo,
a comprar portaaviones viejos de la Unión Soviética. Ahorita ya los chinos están diseñando y fabricando sus propios portaaviones, incluso con energía nuclear para el movimiento del mismo, ¿no? Lo que implica que pueden distanciarse kilómetros y kilómetros de las bases en donde ellos tienen que recargar combustible y demás. No sé, todo un tema de tecnología muy interesante que lamentablemente, y lo escuchamos y leemos, Andrei, desde la cúpula militar y gubernamental de Estados Unidos, para ellos el tema más importante sigue siendo ese, ¿no? El de China. Entonces, incluso a veces pareciera ser un distractor esto de Ucrania y Rusia, porque sus ojos siguen centrados allá. Y bueno, cuando tú ves ejercicios militares en conjunto, en donde tanto Estados Unidos como Corea del Sur, Japón están ahí sobrevolando, ¿verdad? El mar de las Coreas. Y luego un Corea del Norte reacciona, le anuncia al mundo el avance que ha tenido en el armamento nuclear. Van y realizan operaciones de patrullaje en cielo chino y los aviones de China alzan el vuelo y andan. O sea, estos ejercicios, cualquier error, Andrei, cualquier centímetro, una falla que incluso no fuera premeditada, ocurriera, eso sería una declaratoria de guerra, ¿no? Sí, eso es. Estamos más cerca, ¿no? O sea, hay mucha tensión en esa zona que por un detallito puede hacer que esto se desencadene, se mueva la geografía ahora hacia otra parte del mundo y ya estemos ante una situación prácticamente mucho más complicada de controlar, ¿no? Que lo que estamos viendo ahorita, que parece muy focalizado. Así, ¿no? Es muy focalizado, muy quizás hasta fácil de solucionar, pero ya cuando nos movemos a esa parte Asia-Pacífico, donde también están estos intereses de Estados Unidos declarados, ¿no? Y, o sea, está este apoyo que tú dices militar, pero también declaraciones explícitas, ¿no? Me acuerdo cuando Biden fue cuestionado en su visita a Taiwán hace poco, ¿no? De, ¿usted defendería a Taiwán si el gobierno chino intenta cerrarla? Sí, dice, ¿no? Y luego sus asesores trataron ahí de malabarear en la respuesta, ¿no? Diciendo, no, pues nosotros creemos en una sola China y vamos a seguir cooperando con la China continental. Pero quiso decir esto el señor presidente, ¿no? Entonces se ve, ¿no? Como ahí están ya las estrategias muy claramente definidas y sí, ante un fallo esto puede escalar y convertirse en un conflicto mucho más amplio. Ahora fíjate cómo lamentablemente en el futuro inmediato, tal vez algunas personas tratando de ser optimistas, ¿no? Creerían que pues a lo mejor el cambio, el posible cambio o el relevo, cambio de partido me refiero, en la elección presidencial de Estados Unidos pudiera ayudar a aligerar las tensiones. Lo cierto es que acá se ve un mismo escenario, ¿eh? Sí. Por ahí me llamó mucho la atención que el presidente ruso Vladimir Putin hizo una declaración a pregunta expresa, ¿no? de algún periodista ahí, digo palabras más, palabras menos, le cuestionaban quién era mejor opción desde la óptica rusa de que ganara las elecciones en Estados Unidos, si Joe Biden o Donald Trump. Sí, lo vi. Y ves que él se decanta por Joe Biden, ¿no? Entonces dices tú, que por ahí dicen que pues como buen ajedrecista y ruso, ¿no? Saben incluso mandar señales ocultas en sus mensajes. Pero te das cuenta que el mundo está a la zozobra de qué va a ocurrir, ¿no? Sí. Y cuando tú analizas la historia y cómo funciona un país tan complejo y tan importante como Estados Unidos en el mundo, pues te das cuenta que estén demócratas o republicanos gobernando no importa tanto cuando se hablan de estos grandes temas y cuando están detrás de sí el complejo militar, el complejo petrolero, el complejo del Big Pharma, ¿no? Pujando y negociando y manejando todo esto del lobby para sus propios intereses, ¿no? Sí, entonces, es verdad.
Y ahí el tema China también es uno en donde coinciden de los pocos republicanos y demócratas, ¿no? O sea, hay ya estudios muy claros del famoso Pew Research Center que señalan que 9 de cada 10 estadounidenses, como decíamos antes, de a pie, ¿no? Y ahí pues se incluirán demócratas, republicanos y de otros tipos, están de acuerdo con que China es un enemigo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí. ahí están de acuerdo y ahí es en donde van a unirse los estadounidenses para enfrentar a este enemigo, ¿no? Que ellos consideran. Jorge, ¿qué tanto ha cambiado el mundo entonces a partir de estos 2 años para ti? ¿Qué tan claro es el futuro? ¿Es incierto? ¿Es claro para lanzar aquí quizás predicciones, ¿no? De qué es lo que va a suceder? Jugarle, ¿no? al futurólogo. al futurólogo. ¿No? Sí. Porque bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De que qué tan fácil se puede desencadenar y qué tan cerca nos encontramos, ¿no? De ese momento. Pero tú, ¿qué tan claro ves este futuro en el Mira, corto, el mediano futuro plazo? se ve muy sombrío, ¿no? Sí. Pero a la vez muy interesante, creo yo, porque yo siempre insisto, Andrei, en este acontecimiento que ocurrió 20 días antes de que iniciara el conflicto en Ucrania, cuando tuvieron aquella reunión Xi Jinping y Vladimir Putin y firmaron aquella alianza estratégica, ¿no? Uh-huh. Y tú lo leías en los medios rusos y chinos como las declaraciones de todo el equipo involucrado eran la alianza estratégica más importante en la historia de ambos países, ¿no? O sea, un pacto así de sangre, Uh-huh. como se les llama, ¿no? A partir de ahí, y con el inicio del conflicto y habiendo sopesado seguramente desde la cúpula del poder ruso todo lo que se iba a venir en contra de Rusia por el conflicto, yo creo que el mundo retoma algunos indicios de cambio que se dan, algunas personas dicen a partir de la pandemia, ¿sí? Algunos otros se van un poco más atrás y hablan a partir de la crisis de las hipotecas, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. En lo que todos coinciden es que el mundo efectivamente está cambiando. Sí. Entonces, yo veo aquí, Andrei, un resurgimiento de un liderazgo distinto en el mundo, ¿verdad? En este llamado G2 o el grupo de los dos, que es esta alianza estratégica a la que me refiero entre chinos y rusos, que además logran despertar a este bloque de los BRICS, creo yo, que estaba ahí medio aletargado, ¿no? Uh-huh. Sí. Como que perdió fuerza de repente, con ciertos liderazgos por ahí que iban contrarios a la esencia del grupo, ¿no? Uh-huh. Y que precisamente a raíz de todo esto que ha venido ocurriendo, se aceleran lo que para mí son 2 características del nuevo orden mundial en el que nos encontramos, ¿no? La desglobalización, que es muy evidente, y la desdolarización que se está promoviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el mundo va cambiando. Lamentablemente la historia de la humanidad, pues estos cambios no se dan de manera pacífica, ¿no? Estos arrebatos de estafetas en el mundo, en el liderazgo mundial, nunca se han dado de manera, pues, tranquila, ¿no? Uh-huh. Siempre hay estos conflictos, estas grandes sacudidas, ¿no? Sí. Pero yo definitivamente estoy convencido en que el mundo está cambiando. Incluso veo en la cúpula del poder estadounidense un sentido hasta de urgencia y desesperación, uh-huh. como que perdieron el rumbo de mucha de su política exterior, uh-huh, uh-huh. y cada vez se van quedando con menos adeptos también, ¿no? Uh-huh. El modelo anglo pues ha desgastado mucho uh-huh. al interior de sus propios países, ¿no? Sí, crisis tan severas como la estadounidense, la inglesa. ¿Cuántos primeros ministros llevan en 3 años? 5, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Ahorita la presión que hay hacia el gobierno francés, hacia el propio gobierno alemán, que el primer ministro Olaf Scholz tiene, creo que andaba en 18% de aceptación de la población. O sea, uh-huh. estás hablando de un primer ministro sin un liderazgo uh-huh. alguno, que lo comparas con una figura tan emblemática que gobernó el país durante 16 años como Angela Merkel, y dices tú, no, este señor está condenado a dejar el cargo lo más pronto posible, claro. ¿no? Sí. Pues
a ver, yo estoy de acuerdo con casi todo, diría. O sea, estamos ante claramente el surgimiento o resurgimiento, ¿no? Porque es lo que proponía Putin al inicio, ¿no? De esta guerra, de pues volver a ese pasado de zares, de imperios, ¿no? De grandeza de la Rusia, y también una China que tiene planes claros de ser potencia económica en este siglo. Entonces, esa alianza me parece que es clara y que se está fortaleciendo y se va a seguir fortaleciendo en los próximos años porque tiene ya décadas de haberse construido con confianza, ¿no? Se dicen buenos amigos entre ellos, ¿no? Entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Entonces creo que ahí hay algo que está claro, ¿no? En términos de que estos dos países van a seguir colaborando y que por lo tanto van a contrastar con este otro modelo occidental. En donde sí difiero, Jorge, es en este modelo estadounidense anglosajón. Me parece que ese modelo, o sea, entiendo lo que dices, ¿no? De que al interior de los países está como perdiendo credibilidad, ¿verdad? Por ahí va tu comentario. Pero creo que todavía sigue siendo una fortaleza de estos países occidentales frente a estos otros países, Rusia, China, que tienen un modelo autocrático y que uno dice, bueno, si la propuesta de estas otras potencias es venir a instaurar una autocracia, una dictadura, híjole, no me interesa tanto, ¿no? Prefiero quedarme con la libertad, con derechos humanos, con democracia, muy perfectibles, ¿no? Pero, ¿qué opinas? Sí, que ahí digo, sale un tema bien controversial, ¿no? Que surge mucho en estas comparaciones, ¿no? ¿Qué tanto nos beneficia a nosotros como países que nos decimos ser democráticos la propia democracia, ¿no? El seguir apoyando y participando en procesos en donde pues prácticamente la oligarquía de los países en los que vivimos es la que se beneficia de ello, ¿no? Ahora te das cuenta, por ejemplo, en el discurso al interior de México en esta contienda política de las dos candidatas con mayores probabilidades de ganar la presidencia, ¿no? Tú casi no distingues en nada. O sea, te das cuenta que es como que una misma corriente, ¿no? Y sí me preocupa a mí y también sí entiendo perfectamente, ¿no? Que hay manifestaciones. Digo, como todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo, las autocracias y los países que se dicen tener modelos democráticos, pero creo yo que por lo menos se está surgiendo esta otra opción. Sí, eso está claro. Otra opción, otra alternativa, otras formas, ¿sí? Otros intereses también, esto sin duda. O sea, tampoco son almas de la caridad aquellos, ¿no? Claro. Cuando a veces me preguntan por ahí, en alguna ocasión me dijeron, profe, pues usted cree que todo en China es perfecto. No. No. Pero el modelo es un modelo a seguir, ¿verdad? En Rusia definitivamente no. Hay un montón de problemas. Ahí vimos el manejo político que se dio con Navalny, por ejemplo. No es un tema menor, ¿no? Pero sí ves, o bueno, yo veo por lo menos muy desgastado esta otra parte de acá, ¿no? Sí. O sea, mira, para empezar, ese es un tema distinto, ¿no? Pero yo siempre he criticado a aquellos que ven como ejemplo el modelo, entre comillas, democrático en Estados Unidos, ¿no? Es muy cuestionable. Sí. Ni siquiera las personas eligen a quien gobierna realmente. Entonces, por ahí nos iríamos, ¿no? El punto es de que, para bien o para mal, creo que coincidimos en que el mundo va cambiando, ¿sí? Esto es algo que no podemos evitar. Acá creo que sería un tema para después, Andrei. México, ¿qué hace? ¿Cuál es la postura? ¿Por dónde nos vamos? Eso es preocupante también, ¿no? Sí, la falta de estrategia que se tiene es muy evidente, ¿no? Ante estos temas y sobre todo también cómo aprovecharlo, ¿no? Desde una perspectiva mexicana, aunque suene un poquito descarado, ¿no? Pero creo que hay que saber ahí manejar estos asuntos internacionales, tratando de aprovechar lo más que podamos, ¿no? A nivel local, lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Entonces, a mí me parece que estamos ante un evento que puede, entonces, Jorge, cambiar de un día a otro, ¿no? Podría
cambiar de geografía y por lo tanto ya estar ante un evento de escala mundial y sumarse, ¿no? Que siga esta cuenta que parecía que ya había terminado y estar ante un tercera guerra mundial, ¿no? Pues paradójicamente parecía que no iba a ocurrir por estas instituciones, ¿no? Que también son un tema en sí mismo, ¿no? Que han sido creadas como consecuencia de los otros conflictos y por lo tanto serán cuestionadas, ¿no? Si esto se desencadena y no se puede controlar, pues ¿qué pasa ahí con Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que se creó para tan cuestionada, por cierto, salvaguardar la paz y esto se puede salir de las manos en cualquier momento, ¿no? ¿Qué tanto este otro modelo que proponen Rusia, China, va a influir para la reconfiguración de nuevas instituciones, ¿no? Que ya están propuestas algunas sobre la mesa, ¿no? Iniciativa de la Franja y la Ruta, por ahí esta organización de cooperación de Shanghái, donde también Rusia tiene una presencia muy importante, o sea, ya están ahí las alternativas. Quizás hace falta que el contexto sea lo oportuno para que el chino y el ruso hagan lo necesario ahí para modificar ese escenario institucional, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho el mundo, creo que esa es una coincidencia que tenemos, ¿no? En términos de que definitivamente. Ese es algo que está claro, ¿no? Desde hace 2 años para acá, el mundo ha cambiado y ahora se nos presentan estas dos alternativas muy cuestionables, ¿no? Ahí sí coincido yo contigo en lo que decías, ¿no? A nivel México, que tanto nos conviene seguir con este modelo democrático, muy entre comillas, ¿no? Porque pues los chinos no ponen votos sobre las urnas, lo que piden es resultados a sus políticos, ¿no? Y sus políticos es gente bien entrenada, bien capacitada, la mayoría ingenieros y luego en sus posgrados hacen ciencias sociales, entonces tienen esa sensibilidad para entender problemas sociales y dan resultados, ¿no? Y ahí están, ¿no? Un crecimiento económico impresionante, con riqueza, ¿no? Pues también con temas de desigualdad. Visto desde acá, una mejor distribución de la riqueza. Sí, definitivamente. Han superado el PIB per cápita de México, impresionante, ¿no? No parecía, pero lo han superado. Y mira, hace poco escuchaba un filósofo mexicano decir que en este tipo de países como México estamos cansados de proyectos, ¿no? Propuestas, ¿no? Sí. Llegan los candidatos con proyectos, como acá necesitamos ya hechos. O sea, que realmente la ciudadanía empiece a percibir un Estado mucho más fuerte, mucho más participativo, proactivo, a favor de la mayoría. Y no como ha venido dándose en muchos lugares del mundo, a favor de las cúpulas, de las oligarquías y favoreciendo los intereses, ¿verdad?, de los capitalistas, de los dueños del dinero, en detrimento de las condiciones cada vez más paupérrimas de la gran mayoría, ¿no? Claro. Digo, para mejor ejemplo está Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, otro elemento ahí interesante es la planeación, ¿no? Que tiene que ver esto con los proyectos, ¿no? Qué importante es. ¿No? A ver, China tiene planes en corto, mediano, largo plazo. Tiene planes muy largo plazo. Sí, tiene planes 2050, 2060 y ahorita ya han de estar planeando el siglo completo, ¿no? Para tener los resultados que esperan, seguramente en términos de sostenibilidad. Y aquí pues estamos planeando a 6 años y borrón y cuenta nueva y eso es un tema que... Y que no 6 años es, digo, un decir, ¿no? Porque entras y en lo que la curva sacudes. De aprendizaje. Y Andrés Manuel tiró la toalla desde que le entregó este bastón a Claudia. Sí, el año pasado. Sí, prácticamente. Sí, entonces esto se corta en 4 años y medio más o menos, 5 a lo mucho. Sí. Entonces son modelos los que se plantean aquí como alternativas para entender, ¿no? Para ver qué otras opciones tenemos como modelos de organización social, política, económica. Eso es lo que nos plantea China, Rusia. Yo destaco más el caso chino por definitivamente el impresionante crecimiento y desarrollo socioeconómico y tecnológico que ha tenido en los últimos años. Entonces yo creo que ahí puede estar un ejemplo de un país que hace 60 o más años era aún más pobre que México, ¿no? Y ya es la segunda economía del mundo. Entonces es una opción para seguir estudiando, para seguir analizando, pero se nos acaba el tiempo. Jorge, dame tus consideraciones finales ya para cerrar este episodio. Bueno, no dejar de lado el tema, ¿sí? Es lamentable que los seres humanos en esta modernidad
perdamos el enfoque muy rápido, ¿no? Nos hemos vuelto muy inmediatos, ¿no? Y creemos que pues porque ya no nos hablan de esto, pues ya la cosa ya ahí quedó, cuando lo cierto es que no. Hace unos días se puso el tema del conflicto en Ucrania muy, muy delicado cuando el propio presidente de Rusia vuelve a hacer hincapié en el posible uso de las armas nucleares, ¿no? Uh-huh. Todo un tema, digo, acá el mundo tiene una sola experiencia para nada grata del uso de armas que están años luz atrás de la capacidad de las actuales. Sí. Y del número de armas que existen en el mundo. Entonces, mi recomendación es que sigamos el tema. Siempre lo hago así. Hay que seguir leyendo, seguir tratando de comprender esto y sobre todo, Andrei, identificar cómo nos está impactando, ¿no? No podemos seguir nosotros con la cabeza metida en la arena pensando en que todo es color de rosa o miel sobre hojuelas, Uh-huh. cuando el mundo está ajustándose rápido, Sí. de manera acelerada, y nuestro país tiene que tomar decisiones importantes, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. Sí. A la fiesta acudiste del brazo de uno y te están invitando por allá los de la otra mesa. Uh-huh. ¿Qué haces? ¿no? Uh-huh. BRICS Plus, te quedas Uh-huh. acá en el TEMEC, Uh-huh. que es el G7 al final de cuentas bajo Sí. el cobijo, ¿no? O sea, ¿qué Uh-huh. haces, no? Sí, sí, sí. Bueno, sigamos entonces informándonos, contrastando informaciones, Jorge, como habíamos dicho al principio de este episodio, ¿no? Viendo qué dicen medios occidentales, de Oriente también, para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones sobre este conflicto, que esperemos termine pronto y no se convierta en una tercera guerra mundial, porque sería una catástrofe enorme. Para la humanidad, sobre todo, destructiva, ¿no? sí. Que es lo peor. Enorme. Entonces, sigamos pensando también en esas implicaciones, como decías, para México, para Baja California en particular. Han llegado ya algunos rusos aquí, seguramente desplazados, huyendo de participar en la guerra. No somos ajenos al asunto. Vivimos en un mundo globalizado, más allá de lo que comentabas hace un momento, ¿no? De que el mundo se está desglobalizando, pues ya estamos bien interconectados y eso está generando que para acá vengan estos ciudadanos huyendo de esa participación. Así que bueno, con esos pensamientos, ideas, terminamos este episodio. Agradecemos mucho a UABC Radio por el espacio y nos seguiremos escuchando. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Andrei. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.